La caída de la casa Asher es un cuento de Edgar Allan Poe publicado en 1839. En él se puede encontrar la presencia de un narrador en primera persona que se ubica en el rol de testigo, dado que va a contar la historia de otras dos personas, Roderick y Madeleine Asher. Ellos son hermanos y son los herederos de esta mansión. En el inicio del relato, este narrador cuenta cómo es su acercamiento a esa mansión a la cual ha sido invitado por Roderick. A medida que se va acercando, narra cómo van sucediendo diferentes sucesos de naturalezas extrañas. Por ejemplo, la presencia de un lago cada vez más putrefacto o una mansión cada vez más deteriorada. El hecho de que el cuento tenga la presencia de estos hechos de naturalezas extrañas e inexplicables hace que pertenezca al género fantástico, o, en palabras de Rosemary Jackson, al fantasy. Según ella, el fantasy proviene del latín fantasticus, que significa el mundo donde lo irreal se hace visible, es decir, en un mundo donde lo irreal se vuelve real. El cuento fantástico construye un mundo donde lo real es una suma de cosas irreales. Esta construcción la toma de la menipea, que es un género previo que construye también un mundo con valores alternativos. Según Rosemary Jackson, el punto central del fantasy está en el reflejo de el mundo a través de alguna suerte de espejo. Dado que el mundo de lo fantástico es un mundo transformado y deformado, Rosemary Jackson dice que este espejo del que hablamos oculta una zona paraxial. ¿Qué significa esto? Paraxis es la acción justamente de la transformación y de la deformación. Entonces estamos hablando precisamente de una transformación del mundo real. Por eso decimos que el mundo del fantasy es el mundo donde lo irreal se vuelve real y donde todo lo que pasa es de una naturaleza inexplicable en términos del mundo que conocemos habitualmente. En el caso de la caída de la casa Asher, como vemos, tenemos una casa que empieza a transmitir emociones. Por otro lado, Sortilegio de Otoño es un cuento de Joseph Bolt Eikendorff, escrito en 1809 y publicado después de la muerte del autor. Al igual que en la caída de la casa Asher, hay una casa que mantiene una tensión con el relato. En el caso de Sortilegio de Otoño, estamos hablando de un castillo. La diferencia es que en este cuento, el narrador parece ser el protagonista de su propia historia. Por un lado, inicialmente, hay un narrador que cuenta la historia de otro hombre al que está viendo contando una historia, y luego ese hombre observado empieza a contar su historia. Es decir, puede contar con más de un narrador, o con cambios de narradores. Sortilegio de Otoño cuenta la historia de un hombre que parece estar queriendo lavar pecados por haber asesinado a su mejor amigo para poder casarse con su prometida. Este hombre cuenta una gran desventura que lo tiene a maltraer desde hace muchos, muchos años. Lo que no se imagina es que la persona a la que le está contando la historia es precisamente su mejor amigo, y al mismo tiempo a su esposa, que en ese entonces era su prometida. Este hombre cuenta cómo, después de haber asesinado a su amigo, intentó ingresar en el castillo de su esposa y luego de una noche se vio obligado a huir dado que no reconocía a la persona que tenía al lado, porque se encuentra en condiciones realmente deplorables, incluso aparentando estar muerta. La pregunta que le haríamos al fantasy es, ¿cómo es esto posible? ¿Es posible que si este hombre había matado a su mejor amigo y luego su prometida había sufrido algo similar, podrían estar ahora delante de él escuchando su relato? La caída de la casa Asher tiene como suceso central la muerte de Madeleine y su posterior sepultura debajo de la casa donde Roderick y su amigo se encuentran charlando hace ya varios días. Todo lo que Roderick le cuenta a su amigo tiene que ver con las expresiones que va demostrando la casa, es decir, con todos los sucesos que van teniendo lugar. Inicialmente, con el avance de la enfermedad de Madeleine, que inevitablemente acabará en su muerte. Sin embargo, los sucesos más inexplicables comienzan cuando Roderick se encuentra mirando por la ventana y todo lo que lee comienza a suceder efectivamente. Incluso la aparición de su difunta hermana adelante de él y de su amigo para poder finalmente concluir con la vida del mismo Roderick. Es decir, hay una persona que
había fallecido, había muerto, y se levantó de su sepultura para ir a matar a otra. En ambos cuentos, los sucesos más extraños tienen lugar durante la noche. En ambos casos, también está la presencia de una casa, donde en un lugar parece ser el final de un imperio y en otro el intento fallido por construirse. Además, el clima parece ser bastante hostil al momento de que todo lo extraño o poco convencional o inexplicable comience a tener lugar. Además, en otros puntos que comparten, ambos cuentos cuentan con la mujer como objeto de deseo en algún punto. En el caso de la caída de la casa Asher, Madeline era la hermana atractiva de Roderick y además era su esposa. En el caso de Sortilegio de Otoño, la muchacha en cuestión era la esposa o prometida inicialmente de Ubaldo, que era el amigo del narrador. Ubaldo es un hombre que desde un castillo comienza a ver a este hombre en actitud extraña. Luego sabremos que su nombre es Raimundo. En el caso de este cuento, la muchacha en cuestión es la prometida de Ubaldo, que termina siendo el objeto de deseo de Raimundo. Raimundo menciona que había matado a su mejor amigo en una pelea y que había huido al castillo a buscar a su prometida. Raimundo le cuenta a Ubaldo y a su esposa, sin saberlo, la historia que lo tenía a maltraer. Y al finalizar el relato, Ubaldo le confiesa que él es su amigo y que la persona que está al lado es la mujer de la que Raimundo se había enamorado inicialmente. Finalmente, y luego de esta declaración, Raimundo huye corriendo y no lo volvemos a ver. En el caso de la caída de la casa Asher, ambos hermanos mueren, la casa se cae encima de ellos y el narrador se retira de la escena. Durante su estancia en la casa Asher, este narrador comenta cada vez cómo va sintiendo los sucesos que van pasando en esa casa y cada vez los cuenta con mayor extrañamiento. Roderick empieza a estar cada vez más alterado, empieza a verse cada vez peor y cada vez empieza a hablar con menos coherencia. Incluso es tan grande su ensimismamiento y su encierro en sus pensamientos que logra prever la muerte de su hermana, entre otras cosas que luego terminarán sucediendo. El extrañamiento, propiamente dicho, es uno de los ejes centrales de los escritos de Edgar Allan Poe. En palabras de Mario Lancelotti, Edgar Allan Poe prioriza la brevedad, el logro unitario de cierto efecto, la intensidad y la ausencia de una finalidad estética. Esto quiere decir que los cuentos de Poe buscan explicar en forma breve al desarrollo de la historia, captar rápidamente la atención al punto del efecto que se busca provocar y de hacerlo de manera intensa. Además, ningún cuento de Poe cuenta con una naturaleza estética, dado que todo lo que allí sucede rompe los parámetros de belleza, o ni siquiera son tenidos en cuenta. Poe, además, es considerado uno de los escritores más grotescos de la modernidad, dado que todo lo que tiene lugar en sus narraciones no solamente no es estético, sino que además suele ser feo o tener relación con lo putrefacto o lo fétido. Como dijimos en el caso de la casa Asher, hay un lago que está podrido y una casa que se está cayendo a pedazos. Además, los aspectos de Madeleine y Roderick son sumamente negativos y están rodeados de oscuridad. En ambos casos, la construcción del mundo responde a una alteridad, a un mundo alternativo, a un otro, que tiene que ver con esto de poner el mundo al revés, o de reflejarlo de otra forma. Como se puede observar, en ambos cuentos hay mundos alternativos, mundos donde lo irreal toma el lugar de lo real, y hay dos historias que comienzan de maneras similares y terminan con una huida. En ambos casos hay personas que empiezan a contar una historia, luego descubren que por alguna razón su historia no es como ellos creen y hay un suceso desencadenante en el final. Y ambos cuentos terminan con salidas o huidas sin vuelta atrás.